luego pasaré a Edna y a Jacob el resumen y el PDF con lo que vamos a charlar, no porque veáis nada escrito que sea importante, sino porque os recordará lo que hemos charlado hoy aquí, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo un poco a colación o en relación a, por ejemplo, algo de actualidad, ¿no? El antivirus, ¿no? El antivirus, el éxito del gobierno y de todos los expertos que han controlado una pandemia que podía haber sido mundial, han salvado pues como 20 millones de personas así, ellos solos. Y la pregunta es respecto de los derechos de los pacientes y de los profesionales, si de alguna manera creéis que hay margen en lo que ha ocurrido en las noticias, en lo que hemos leído en las noticias, para respetar los derechos de los pacientes. Y qué derechos han podido respetar y cuáles no. ¿Alguien quiere opinar de si hemos salvado 20 millones de personas o si se han garantizado los derechos de la gente que estaba en el barco? ¿O qué? ¿Qué opináis? ¿Alguien quiere dar...? Es decir, la pregunta es, ¿cuáles son los derechos de los pacientes o de esa gente, entre comillas, pacientes que estaba en el barco? Y si esos derechos han sido respetados. ¿Le habéis dado una vuelta? ¿Habéis pensado un poco cómo se han podido sentir estos pacientes, esta gente que ha venido desde la Patagonia en un barco, se agobiaban porque estaban en el mar? Derecho a libre circulación. Sí, claro, por ejemplo, ¿no? La libre circulación, ¿no? Pero concretamente para los pacientes, ¿habéis pensado un poco en cómo se podía haber hecho esto bien para garantizar los derechos de los pacientes? Eso es una pregunta así retórica para... Yo no sé cómo ha discurrido en los días, porque lo vi, me parece que el jueves pasado, que era cuando surgía esta duda y este problema, que estaba, me parece que en Cabo Verde, no sé dónde, y iban hacia Canarias. Sí. Lo que yo vi es un gran desconocimiento por parte de los supuestamente informados, porque dijeron que les dejaban a la gente que estaba en ese barco salir a turnos al aire libre, y sin embargo luego otro dijo como que si el virus podría estar también en los conductos de ventilación y que tenían que estar al aire. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es unificar criterios y ver qué es lo que se pasa. Porque si yo estoy en ese barco y veo de que uno dice que entrar y otro dice salir, pues es que eso crea una inseguridad y un miedo. Claro. A lo mejor es que la salud está en segundo plano, ¿no? Aquí hay cosas más importantes que la salud, o esta película es más... tiene otro objetivo que no es el de la salud. Pero vamos a empezar ya a hablar de los derechos, ¿no? Y nos vamos a ir al siglo III después de Cristo, con Ulpiano y Justiniano, dos grandes jurisconsultos del derecho romano, que resumían la convivencia, el derecho, los derechos, lo que son las leyes, en 3 preceptos, ¿no? Ellos los denominaban en latín tria precepta. Las tria iuri precepta son los 3 preceptos que hacen que las cosas sean justas, sean honestas, sean conforme al derecho. Honeste vivere, non ledere, sunt quique tribuere. Vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. Con que recordemos esto en la relación terapeuta-paciente, paciente-terapeuta, personas en sociedad, nos sobra. Es el resumen más magnífico que se ha podido hacer de lo que es la convivencia y de lo que son los derechos. Ser honesto, y ahí no hay mucho que discutir. El médico, el terapeuta, tiene que ser honesto con el paciente, saber sus límites, reconocer la realidad, reconocer hasta dónde llega, hasta dónde no llega. El paciente tiene que ser honesto con el terapeuta y con el médico, tiene que decirle la verdad. No hacer daño a nadie. Primer precepto en cuanto a los derechos del paciente y los derechos del terapeuta es que tiene que haber un pacto de no hacer daño, de no molestar. Y esto lo vemos muchas veces, ¿no? Médicos que les importa muy poco el daño que causen al paciente, pacientes que van al médico para denunciar luego al médico, ¿verdad? Es decir, ese pacto es algo que es irrenunciable, ¿no? Y sunt quique tribuere, que es dar a cada uno lo suyo. Marcar bien los términos de una relación. Garantizar los derechos, garantizar las necesidades, garantizar el trabajo, garantizar todo, ¿no? Y con que recordemos esto, que ya lo dijo Justiniano, pero antes que el Ulpiano, en el siglo III después de Cristo, nos sobra para reconocer de una manera automática cuáles son los derechos del paciente y cuáles son los derechos del terapeuta.
Pero vamos a ahondar, claro, pues si lo dejamos así, fíjate tú, en 5 minutos hemos terminado la charla. Para empezar, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, un pequeño esquema para que con esta pequeña tría precepta, estos 3 preceptos, tengamos un primer cuidado. ¿Cuál es el principal riesgo en la relación médico-paciente o terapeuta-paciente? La primera cosa que nos pone en riesgo. Venga. ¿Qué es lo más arriesgado que hay en la relación médico-paciente? No decir la verdad. No decir la verdad. Vale. La confianza. La confianza. No, usted, señorita. Creo que es, las leyes, las normativas. Las leyes, las normativas. Bueno, pues no habéis acertado. No, son muy importantes todas estas cosas que habéis dicho, pero hay una cosa que es más peligrosa y más importante que todo ello. ¿Cuál? No, Denuncia. no. Lo más importante y lo más peligroso en la relación terapeuta-paciente, paciente-terapeuta son las palabras. Poder. Las palabras. Ya no se trata de equivocar, de mentir, de engañar, de disfrazar. No, no, no. Las propias palabras. Ya no es solamente suficiente dejar clara la relación terapeuta-médico-paciente, sino incluso que el paciente y el terapeuta utilicen las mismas palabras con el mismo significado. Os pongo un ejemplo. 3 palabras. A ver si alguien podría ayudarme, ¿no? Y yo titulo esta diapositiva Descubre las diferencias. 3 palabras os voy a decir y alguien que se atreva a decirme cuál es la diferencia entre una y otra. Contrato, consentimiento y obligación. Venga, ¿quién? Diferencia. Encuéntrame las diferencias entre contrato, consentimiento y obligación. Es un ejercicio muy tonto, es retórico, de que podremos sacarle historias aquí a las palabras, todo lo que queramos. Pero fíjate. En el contrato están las otras palabras. ¿O no? ¿O no? El contrato obliga, ¿no?, a las partes. El contrato implica un consentimiento, pero no es exactamente lo mismo, porque puede haber consentimiento y puede no haber contrato, ¿vale? Entonces, simplemente el ejercicio este es para que veáis lo importante que es que cuando hablamos con un paciente o cuando hablamos con un terapeuta, las ideas no solamente estén claras, sino que las palabras signifiquen lo mismo para las 2 personas. Tenemos un problema, por ejemplo, los juristas y sanitarios tenemos un problema, que las palabras en el mundo jurídico tienen un significado y las palabras en el mundo sanitario tienen otro significado. Hay que hablar en el mismo idioma. Y cuando juntamos a un jurista, como puede ser un juez, con un médico, no se entienden. Es imposible que se entiendan, porque las palabras no son lo mismo. Cuidado con los pacientes y los terapeutas, porque a veces las palabras no significan lo mismo para unos y para otros. Y el principal riesgo en la relación terapeuta o médico-paciente es el uso de las palabras. Por pereza, por falta de sinceridad, por falta de cariño, por lo que sea. Pero el principal peligro en una relación, incluso matrimonial, en este caso estamos hablando de terapeuta-paciente, es el uso de las palabras. Os voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, otras 3 palabras. Receta, prescripción, orden de dispensación e indicación terapéutica. ¿Alguien me puede decir las diferencias entre eso? Ya me lo sé. Receta, prescripción, orden de dispensación e indicación terapéutica. ¿Eh? Simplemente un sugerimiento, una indicación. No. Cuando en una fecha técnica hay una indicación terapéutica es que solo se puede usar para esto y para ninguna otra cosa más. Es decir, y esto es una consulta que he tenido hace una semana. Una mujer que estaba peleando con el tema de las vacunas, con el tema, dándole vueltas al tema de la receta, la prescripción. ¿Pero qué es una receta? ¿Qué es una prescripción? ¿Qué es una orden de dispensación? No, es que todos los medicamentos tienen que ir con receta. Cuando te dan uno lo tienen en urgencias, ¿te hacen receta? No. ¿Qué es lo que te hacen? Una orden de dispensación. Entonces, cuidado porque el uso de las palabras, aunque parezca una tontería, si no coincidimos en el uso de las palabras, al final hay un problema de derechos, hay un problema de peleas. Me dijiste que me ibas a hacer y no me has hecho, ¿no? ¿Todos los medicamentos tienen que ir con una receta? Depende. La indicación, como has dicho, indicación terapéutica, ¿es una sugerencia? No. Entonces, cuidado porque el principal enemigo de la relación
profesional, paciente, son las palabras. Y no digo ahora que empecéis a estudiar lingüística médica, ni semiología, ni semántica, pero sí que os advierto que el primer problema, en cuanto a los derechos, es el uso de las palabras, ¿vale? Y en el tema, por ejemplo, de vacunas, pues yo me canso mucho de ese lenguaje sanitario y de ese lenguaje jurídico que no encajan. No encajan. Hay unas definiciones jurídicas que no encajan con la definición médica y que al final hay conflictos y hay roces porque me dijiste, porque me hiciste, porque tienes la obligación. Consentimiento, por ejemplo, se entiende, ahora vamos con la siguiente, pero se entiende que el consentimiento, ¿qué es el consentimiento? ¿Es un contrato? ¿No es un contrato? ¿Es parte de un contrato? ¿Tiene que ser escrito? ¿Puede ser verbal? Claro, pero ¿qué implica el consentimiento? No, aceptar, ¿no? El consentimiento implica una aceptación, unas reglas. ¿Tiene que ser escrito? ¿Puede ser verbal? Puede ser verbal, puede ser escrito. ¿Eh? Entonces, cuidado con los términos, porque si habláis sinceramente con los pacientes o los pacientes hablan sinceramente con los profesionales, las palabras quedan claras, la gente sabe qué significa cada palabra, vais a evitar muchos problemas sobre los derechos del terapeuta, que tiene derechos, por supuesto, y del paciente. Vamos a ir con la siguiente ejercicio. ¿Encuentras las diferencias? Sí. Entonces, el consentimiento informado que tú nos hiciste, Sí. ¿qué lenguaje utiliza? ¿Está todo bien claro? Yo creo que sí. No lo sé. ¿Hay alguna duda? No. Eso es la cuestión. Hacemos un documento de lo que sea, hablamos cualquier cosa, si hay duda se plantea. De hecho, el consentimiento informado es el derecho del paciente a aclarar cualquier duda. Ese es el núcleo esencial del consentimiento informado. No es que esté escrito o que sea verbal o que sea completo o que incluya determinada información o no. El derecho del consentimiento informado implica el derecho del paciente a resolver cualquier duda, a formular cualquier pregunta, a obtener cualquier tipo de respuesta. Y al final de todo ese proceso, decidir sí o no. Pero esa es la definición. Entonces, os pongo ahora otro ejemplo, que a ver si alguien puede ver las diferencias o me podría definir esos 4 términos: enfermedad, síndrome, trastorno o condición. ¿Tenemos claro qué es cada uno? ¿Tenemos claro qué es cada cosa? Síndrome es un conjunto de síntomas, ¿no? ¿Y una enfermedad? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre síndrome y enfermedad? No sé. Vale. Está bien. No pasa nada. Que no pasa nada. No pasa nada. A lo que voy. Cuidado con las palabras. Ese es el principal riesgo que hay. ¿Vale? Si tenéis dudas sobre la palabra, hay diccionarios. Si el cliente, el paciente, tiene dudas con las palabras, hay diccionarios. Pero cuando hablamos de enfermedad, que las dos partes que están ahí en relación tengan el mismo concepto. Aunque sea erróneo, pero que sea el mismo. ¿Vale? Que uno no piensa, no es que me va a curar la enfermedad, ¿no? ¿Vale? Exactamente. Esa es la cuestión. Entonces, volvemos otra vez a la cuestión. ¿Cuáles son los derechos? Y no vamos a hablar de derecho en cuanto a lo del barco ni nada de eso. Ya hemos escrito ahí un blog explicando las 7 aberraciones que se han cometido jurídicamente con los chicos del barco. Pero vamos a hablar de derechos y de necesidades. Vamos a ir poco a poco. De todas formas, no hace falta que toméis notas si no queréis, porque os voy a compartir el PDF. No lo tenía, vamos, que lo tenía preparado para ponerlo aquí en una pantalla, pero tampoco he avisado, pero yo esto os lo paso ahora mismo. Vamos a ir poco a poco con los derechos, poco a poco, pero rápido. Pero, primer derecho, el derecho a la información clínica. La información clínica, a la información asistencial o como le queramos llamar en función de la relación que tengamos entre el terapeuta o el médico y el paciente. ¿A qué nos referimos con la información? ¿Cuál es el derecho a la información? Pues evidentemente a nuestra información personal como pacientes, ¿no? Quiero que me expliques lo que tengo, lo que me pasa, lo que tengo, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, etcétera, etcétera. Sobre el proceso, ¿qué es lo que tengo? Pues explícame. Si tengo una úlcera de duodeno, pues explícame qué es eso, ¿no? O cualquier otra enfermedad rara, ¿no? Había una señora que tenía un problema, ¿cómo se llamaba el problema esto? Ovulismo, ¿no? Que tenía un ovario colgando y el otro lo mismo. Bueno, información sobre el proceso. No vale decirle a un cliente, no te preocupes, yo ya sé lo que tienes y yo te lo voy a atender. Bueno, si el paciente pregunta,
hay que contestarle, hay que darle una explicación de qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa, cómo funciona eso, qué puede ser, otras cosas. Y luego otra cosa que también se nos olvida mucho a los terapeutas o los sanitarios es que tenemos que informar sobre sus derechos, ¿vale? En una relación sana, una relación sinalagmática, donde uno da, otro recibe, hay un intercambio, eso le llamamos sinalagma, tiene que haber una explicación de los derechos. Como paciente tienes derecho a esto. Por ejemplo, yo podría decirle a un paciente, a un cliente, te voy a pedir un favor, porque es tu derecho, todas las consultas grábalas y te las llevas. Así, si tienes alguna duda de lo que hemos hablado, tienes ahí una grabación, pero grábalo, ¿vale? Pueden grabar. Totalmente, totalmente. En una relación privada, las partes pueden grabar lo que les dé la gana. Hay que avisar No. que estás grabando. Normalmente en la teoría, pero no es nada más que una teoría, el profesional no debe grabar sin avisar. ¿Vale? El cliente, el paciente, siempre puede grabar avisando y sin avisar. Yo creo que en una relación sana el grabar es algo bueno. Así no hay ninguna duda de lo que hemos dicho. Así no puede venir nadie diciendo es que mi receta es de lejía. La has grabado. Ya está, ¿vale? Entonces, eso es importante. 3 cosas importantes en cuanto a lo que es el derecho a la información del paciente o del cliente. Información sobre sí mismo, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, qué es lo que le pasa, qué es lo que puede hacer. Entonces, eso lo tiene que tener claro y tiene que poder tener acceso a esa información. Información sobre el proceso. Tiene usted un cáncer de mama. ¿Y eso qué es? Pues le explicas lo que es el proceso. En la mayoría de las personas pasa esto, tal o cual, cual. Y sobre sus derechos. Puedes continuar el tratamiento, puedes continuar mis cuidados, puedes cambiar de profesional, avísame por favor, si haces consultas con otros, si tienes cualquier duda tienes derecho a preguntarme cualquier cosa, etcétera, etcétera. Puedes grabar la conversación, puedes grabar las sesiones, siempre y cuando las dos estén de acuerdo, ¿vale? Entonces, pero lo primero, lo principal es garantizar el derecho a la información. Vamos a donde el barco. ¿Vosotros creéis que a esta gente, a esta pobre gente, les han explicado lo que tienen, lo que les pasa, lo que les puede pasar, los derechos que tienen? Porque alguien les podría haber explicado el derecho. Tienen derecho a quedarse en el barco. No es necesario que salgan del barco. Pueden confinarse en el barco y cuando termine el confinamiento, pues ya el capitán del barco se hará cargo o el seguro se hará cargo. ¿Vosotros creéis que les han garantizado el derecho a la información de lo que les pasa, lo que tienen? Alguien les habrá contado que no es el primer caso de antivirus que hay en el mundo, ¿no? Son más de 2000 y pico casos, ¿verdad? Los que hay en antivirus al año. Pues yo creo que no. Yo creo que no les han explicado ni siquiera lo que es un ratón. Creo que esta gente no. Vámonos al siguiente. El siguiente de los derechos, sí. El siguiente de los derechos es el consentimiento. Y eso yo creo que suena a todos, ¿verdad? A todos y a todas os suena el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es un espacio en el que el paciente tiene el derecho, el paciente o el cliente, ¿eh? No hay ninguna diferencia. El consentimiento también se da en los créditos hipotecarios. Si no hay consentimiento, el crédito hipotecario no vale. Si no hay consentimiento, el matrimonio no vale. Es decir, en todos los contratos tiene que haber consentimiento. Hay 3 requisitos para un contrato. Un objeto claro, el para qué estamos aquí, para qué firmamos esto. Un objetivo, ¿eh? y una causa, ¿no? Un negocio, ganar dinero, amistad, lo que sea, ¿no? Pero siempre va a haber un consentimiento dentro de esos 3 principios del contrato. Pero es un espacio temporal y de ubicación en el que una de las partes tiene la posibilidad de resolver todas sus dudas antes de tener una decisión. Consentimiento en el banco, en el ámbito bancario, es el momento en el que vamos donde el técnico del banco y le preguntamos, ¿pero esta hipoteca qué pasa? ¿Y cuánto tengo que pagar? ¿Y cuándo son los intereses? ¿Y si no pago, qué pasa? ¿Y quién se queda con mi casa? ¿Y sigue siendo mi casa aunque esté hipotecada o no está hipotecada? Y después de esa reunión o de esas reuniones donde el cliente pregunta al banquero todo lo que necesita, firma el contrato. Y ese consentimiento, ese conocimiento, es lo que hace ese contrato. ¿Cómo se han anulado esos contratos? Se han anulado precisamente porque se habían vendido productos de inversión a gente que no tenía conocimientos bancarios. Que no solamente nunca tuvo la oportunidad de preguntar, sino que tampoco tuvo la oportunidad de entenderlo. Y ese defecto
en la forma de hacer los contratos, anuló el contrato bancario. Con hipotecas lo mismo. Hipotecas que tenían como referencia a los intereses fórmulas matemáticas complejas o referencias muy complejas, se han anulado. ¿Por qué? Porque el cliente ni tenía la oportunidad de preguntar, ni tuvo la oportunidad ni siquiera de entender cómo se iban a calcular los intereses. Entonces, el consentimiento no es un documento. El documento no es el consentimiento. El consentimiento es ese espacio en el que el paciente o el cliente puede preguntar todo lo que necesite preguntar y tiene que responderle, claro. Pero no es tan importante el documento, no es tan importante la fórmula, no es tan importante la forma, porque el consentimiento puede ser simplemente sin más. Es decir, ¿cuánta gente ha ido a llevar a vacunar a sus hijos y ha dado el consentimiento sin saber lo que es una vacuna? ¿Significa que no hay consentimiento? Hay consentimiento desde el momento en que tú aceptas un intercambio. Es un intercambio voluntario. Es que no tenía la suficiente información, bueno, tampoco preguntó. Entonces, ¿se da por válido ese consentimiento? ¿Tiene que ser escrito? No. Como os he dicho, lo importante no es que sea escrito o no, pero sí que es verdad que garantiza los derechos del paciente y los derechos del terapeuta si se hace un formulario donde se registra que se ha hecho por lo menos el intento. Es decir, que por nuestra parte como terapeutas hemos intentado informar de una manera muy amplia, hemos garantizado al cliente que pueda hacer preguntas y al final se ha marchado contento. Pues por eso yo digo que es importante que sea escrito, pero no es necesario, ¿vale? Tiene que ser voluntario sin vicios, es decir, que no hay que engañar, no hay que omitir las respuestas que nos piden y de alguna manera tiene que garantizar una tutela, ¿no? Una forma de protestar o de reclamar y que todos nos sintamos seguros, tanto el que ha ofrecido el consentimiento como el que lo ha aceptado, ¿vale? Porque si no, no se garantiza la indemnidad del paciente o del cliente, que es, me imagino que todos los terapeutas y todos los profesionales sanitarios, cuando atendemos a un paciente y no le queremos hacer ningún daño, lo que queremos es garantizar sus derechos, incluso cuando metemos la pata. Eso ya no se ve. O sea, esa idea de que el médico mete la pata y enseguida llama al seguro para que cura, eso ya no se ve. Pero no estaría mal que, por ejemplo, los que sean de una práctica diferente y sean más honestos, pues que ya garanticen, oye, que si pasa algo no te preocupes que yo respondo, ¿vale? ¿Por qué? Porque otro de los derechos que hay que garantizar al paciente y otro de los derechos que tiene que garantizarse el propio terapeuta es el de la seguridad, ¿vale? Hay que garantizar que nuestras intervenciones como terapeutas, como sanitarios, como lo que sea, como coach o como lo queramos llamar, son intervenciones seguras. Y aquí sí que es importante reconocer que no todas las intervenciones que realizamos son seguras, pero que hay que informar al paciente hasta qué punto puede haber problemas, ¿vale? Eso es lo que se refiere a la seguridad. Seguridad física, seguridad moral, seguridad jurídica. Hay que garantizar esa seguridad porque es parte de los derechos del paciente que repercuten en los derechos del terapeuta, del médico. Y entre otras cosas, el artículo 43 de la Constitución reclama la seguridad jurídica en materia de salud. El artículo 43 que habla de la salud pública, de los derechos de los pacientes. Durante toda la pandemia ha sido un despiporre porque los políticos se han acostumbrado a decir que el artículo 43 de la Constitución habla del derecho a la salud de los pacientes. No, habla del derecho a la salud pública, a la seguridad. Y no es un derecho fundamental, es un principio informador, ¿vale? Pero bueno, nos han entretenido 6 años con el tema este de que está por encima de la vida y la dignidad está la salud pública y ya está, ¿vale? Pero no es cierto. Vámonos con otro, ¿no? Y otro de los derechos de los pacientes y de los terapeutas, porque están imbricados, es decir, no podemos decir que haya una diferencia entre los derechos de los pacientes y de los terapeutas, es el mismo. Y otro de los derechos es el interés superior del paciente. ¿Y por qué es bueno defender el interés superior del paciente cuando estamos hablando de una relación sinalagmática entre pacientes y profesionales? Pues porque no cabe ninguna duda que no es una relación pura, no es una relación simétrica, es una relación asimétrica. El profesional, el terapeuta, el coach, el ayudante, como le queramos llamar, tiene más conocimientos que el paciente, por eso el paciente viene, el cliente. Entonces ya no es una relación asimétrica, no, digo simétrica, es una relación asimétrica. Cabe el prevalimiento, cabe que el profesional abuse de sus conocimientos para engañar al paciente. Entonces aquí es muy importante reconocer que seamos buenos o seamos malos,
defender el derecho del cliente, del paciente, a protegerle de una manera sobrehumana, especial, para que no se dude de la profesional del terapeuta, es algo fundamental. Es a lo que nos referimos cuando hablamos del interés superior del paciente. Todo tiene que estar orientado al paciente. Todo tiene que estar orientado al cliente. Todo tiene que estar puesto de tal manera que nosotros podríamos ser los malos y ellos siempre serían los buenos. Y de alguna manera, para garantizar nuestros derechos, nosotros tenemos que garantizar que nunca seremos los malos de la película. Lo estoy pintando un poco difícil, un poco poético, pero es así. Porque es que si no, cualquier juez, cualquier fiscal va a decir, sí, usted garantizó, pero usted era el fuerte de la relación. Usted abusó. Y en la medida en que demostremos que no solamente no hemos abusado, sino que no podíamos abusar porque pusimos todo muy fácil al paciente, nuestro derecho va a estar garantizado. ¿Vale? En el momento en que un juez o un fiscal dude de nuestra habilidad para proteger al paciente, nos va a decir, no, usted le ha estafado. Usted ha sido un estafador. Usted ha manejado la información para conseguir lo que se dice en derecho engaño bastante como para hacer un desplazamiento patrimonial y aprovecharse del paciente. Pues la mejor manera de garantizar los derechos del terapeuta es que nunca nadie pueda dudar de que hemos jugado con la información, que hemos jugado con nuestra autoridad o que hemos jugado con condiciones que el paciente nunca entendió. ¿Vale? Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de que el terapeuta, el profesional sanitario, el no sanitario, el que queramos, tiene que garantizar el interés superior del paciente. Preguntar mucho, etcétera, etcétera. Quinto derecho, el derecho de representación. Y yo aquí le añado, porque este es un derecho que viene a la Ley de Autonomía del Paciente, que es que todos los pacientes pueden hacerse representar por una persona. ¿Vale? Todos los pacientes pueden decir, mira, yo no estoy para tomar decisiones, yo quiero que las decisiones las tome mi madre, o mi hijo, o mi vecino, o mi amante, lo que sea, ¿no? Ese es el derecho de representación. Yo a este derecho de representación le añado una cosa más, que es el de no sustitución. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a ver en las relaciones terapeuta-paciente, el paciente que viene con un amigo o con una amiga, que el amigo o la amiga se empeña en tomar las decisiones en lugar del paciente. O incluso cosas más graves como que, ante la ausencia de alguien en quien confiar, el médico sustituye al paciente en sus decisiones. Eso así todos los días. No, pero es que por su bien acabamos de terminar un asunto de un electroshock a un chico. En el 2 de enero querían darle un electroshock del chico y el informe del psiquiatra era porque el paciente lo necesita. Fue la pregunta al paciente. No, el paciente lo necesita. ¿Y entonces quién toma la decisión? Pues el paciente no puede porque es enfermo mental. Bueno, los padres que son curadores no, tampoco, porque no entienden esto. Entonces, ¿quién toma la decisión? El médico. Porque cree que es lo mejor. Eso es lo que llamamos sustitución. No solamente te comes al paciente, te comes a sus representantes y tú tomas las decisiones del paciente. Lo peor que se puede hacer. La sustitución de las decisiones del paciente es lo peor que se puede hacer, aunque en España se hace todos los días y los jueces autorizan a los médicos, a muchos, a tomar decisiones como la que os estoy diciendo de darle un electroshock. Nos hemos pasado 4 meses peleando por este chico y al final los psiquiatras renunciaron a darle el electroshock y ya está, y pues amigos, ¿no? Pero a lo que voy, hay demasiada costumbre de creer en un tono paternalista que ni el paciente ni sus amigos pueden tomar decisiones. Entonces la tomo yo porque soy el médico, la tomo yo porque soy el enfermero, la tomo yo porque soy el terapeuta, la tomo yo porque soy su novia. No, así no puede ser. Tened mucho cuidado con esto, porque esto ¿Y qué se hace si el médico te dice, no, es que aunque usted diga que no, y yo sé lo que necesite y vamos a hacer lo que tengamos que hacer? No, porque Sí, es mi porque vida. te echan del hospital. Bueno, pues te echan del hospital, pues habrá que demandarlos. Ya, bueno, pues vivimos en una sociedad que tenemos un sistema sanitario que es tiránico y esto nos lo podemos encontrar. Entonces, para que esto se minimice, ya sabéis que tenemos distintos instrumentos jurídicos para garantizar la representación y la no injerencia de los profesionales, como puede ser una escritura de voluntades anticipadas, una escritura de testamento vital, instrucciones previas también se llama en algunas comunidades autónomas, hay apoderamientos ante notario, hay apoderamientos preventivos y todo eso también lo podemos prever. Nosotros podemos preguntar a nuestro cliente o a nuestro paciente, bueno, si llega un momento en el que usted no puede tomar las decisiones, ¿a quién le preguntamos? Y lo firmamos en un papelito, me ha dicho el paciente con su firma, que la que toma las decisiones aquí es su amante.
De la mujer no quiere saber nada, del amante. Pues ya está, ya está. Yo ya no me tengo que preocupar. Yo cuando tenga una duda le pregunto al amante, me dice, no, déjalo morir. Ya está. ¿Vale? Y eso también, y eso se puede hacer ante notario o ante la administración, hay distintos instrumentos. Pero si hay una cosa fea, pero fea, más feo que un frigorífico por detrás, es el sustituir la voluntad del paciente. El paciente es sagrado, es algo que hay que mimar, ¿no? Y el paciente tiene que acostumbrarse también a dejar esas cosas claras. Si algún día me doy un golpe en la cabeza y no puedo tomar decisiones, la persona en la que yo más confío es fulanito y mecanito. Y si ha habido, Sí, en el caso que conozco, si ha habido que le han denunciado, a un hombre lo denunciaron porque él es un rebelde y no quiere hacer lo que digan los demás. Y lo han denunciado los vecinos y lo han llevado a un tribunal engañándole, sí. que no sabía ni siquiera que estaba en un juicio. Y el juez dicta que es... que no tiene la capacidad Incapaz, de entender y sí. de querer, porque es un cabezón y no quiere dar su razón por una torta. Esto influye también en toda su vida, porque influye en todo, Claro. a nivel bancario, a nivel patrimonial, a nivel de todo. ¿Esto se puede resolver de alguna manera? Se puede evitar y se puede prevenir. Más vale Pero prevenir que curar. Dice que no tiene la capacidad, que no está capacitado de... Pues estás en un problema gordo, pero os digo, como es un tema que se puede prevenir muy fácilmente, hay apoderamientos preventivos, por ejemplo, ante notario, donde uno puede ir a un notario y decir, mire, yo estoy bien, usted me ve que estoy bien, tal. Si en algún momento tengo un problema mental y se cuestiona mi capacidad, todo lo va a resolver fulanito menganito. Y así ningún juez te va a nombrar un tutor, ningún juez te va a nombrar un curador, ningún juez te va a quitar la capacidad de tomar decisiones porque ya has designado de manera preventiva a la persona que va a tomar decisiones por ti. Y eso es una cosa que es relativamente barata, que no hay ningún problema para ir a un notario y decir, mira, si mañana me pasa algo, esto lo hacemos muchísimo en el despacho. Alguien que nos dice, mira, me quiero meter en estos pleitos, pero tengo este problema, tengo un cáncer. Bueno, pues antes de meterte en pleitos, para que no liar mucho esto, designa a un representante en caso de que tú caigas. Y así seguimos adelante con el pleito sin ningún problema, ¿vale? Entonces, una vez que te pilla el toro y te han incapacitado y te han nombrado un curador o un tutor o una fundación para que te cuide y tal, la verdad es que la situación es muy difícil. El derecho de la discapacidad es un derecho muy complicado, ¿vale? Primero, por dos cosas muy sencillas. No hay especialistas, ¿vale? No vas a encontrar un juez experto en discapacidad. De hecho, los jueces que se dedican a la discapacidad no son expertos en discapacidad, son expertos en maldad. Os doy un dato. Por ejemplo, cuando pasó esto del electroshock, decía la familia, me decía, es que claro, el juez nos tiene manía porque no nos quiere, porque nos quiere hacer daño, porque nos tiene manía, porque damos problemas, porque nos odia, porque nos... No. El juez que ha internado a tu hijo interna todos los años a 935 personas. Hay 3 jueces en Palma, en las Palmas de Gran Canaria, y cada juez interna a 935 al año. ¿Tú crees que tienen tiempo de tener odio por alguien o por algo? No, tienen 10 minutos por paciente, venga para adentro, lo que diga el psiquiatra. Claro, los jueces autorizan los internamientos que piden los psiquiatras. ¿Y eso cuánto tiene que durar? ¿3 días? No, los internamientos duran lo que diga el juez, lo que autoriza el juez. Pero digo, sobre el orden, un internamiento en psiquiatría con orden judicial, a los 3 días, por lo menos hace años cuando yo trabajaba en psiquiatría, se tenía que aclarar eso. No. Ahora no. A las 72 horas tiene que haber sido entrevistado el paciente. Pero no. Pero que voy, en Madrid los 6 jueces que se dedican a los internamientos autorizan 1.500 internamientos cada uno al año. 1.500. Y en Málaga hay un juez que autoriza más de 2.000 al año. Es decir, no, ojo, al año en España hay 72.000 internamientos involuntarios. 72.000, son 210 al día. Entonces,
En esta materia, primero, no hay especialistas. Nadie le dedica tiempo al derecho a la discapacidad ni a que tiene que escuchar al paciente. Bueno, no hay especialistas. Segundo, nadie se hace rico. Porque sacar a gente de los psiquiátricos no te da dinero, porque normalmente es gente muy vulnerable. A lo que voy, en el momento en que entras en esa trampa o en ese contexto de abuso psiquiátrico, de abuso judicial, no hay nada que puedas hacer para garantizar los derechos del paciente. Pero sí que podemos garantizar los derechos del paciente de manera preventiva. Antes de que te líen, haz un poder notarial y consíguete a alguien que te pueda dar apoyo. ¿Vale? Porque si no, cuando te pillan no vas a tener derecho a un abogado, no vas a tener derecho a la defensa, no vas a tener derecho a un recurso, no vas a tener derecho a hablar, no vas a tener derecho a practicar prueba, a presentar informes. Entonces, en la materia que tú me dices, es fácil prevenir. Alguien que te represente, ¿no? Alguien que te represente, alguien que te apoye, alguien que se haga cargo de ti, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que vamos. Otro derecho, el sexto, que vamos a marcar aquí, es el derecho a la segunda opinión. Cuenta una historia que decía un hombre que fue al médico y le dijo, doctor, ¿qué tengo? Y dice, no, usted no tiene nada, lo que pasa es que usted es muy vago. Y dice, bueno, doctor, pero yo quería una segunda opinión. Y dice, pues además de vago es feo. No, eso no es la segunda opinión. La segunda opinión es que tú tengas el derecho de consultar con otro profesional, pero no sin más, no como un derecho vacío. ¿No? Oiga, deme toda la información que tenga de mí que se la voy a llevar a alguien de más confianza. Y eso es importantísimo. No le neguemos nunca a un paciente, a un cliente, el derecho a su propia información para que consulte con otro profesional, que es la cosa más sana del mundo. Yo soy el acupuntor fulanito y me dice, no, es que voy a consultar con otro. Pues toma todo lo que sé de ti. ¿Por qué voy a pensar que se van a aprovechar? Pues yo he hecho un trabajo, no ha gustado, he cobrado, ya está, adiós. Toma todo lo que tienes y busca una segunda opinión. No pasa nada. Vamos a mantener una relación sana y vamos a garantizar los derechos, que es lo mejor que podemos hacer como profesionales. A lo que voy, ese es otro de los derechos. ¿Vosotros creéis que esta gente del barco ha tenido derecho a preguntarle a otra persona, oye, ¿qué es esto del antivirus? ¿No? Pues no, evidentemente no. No les han garantizado ninguno de estos derechos que hemos hablado. Y nos queda el último derecho, que es el derecho a la salud pública, que es un principio rector. No es un derecho fundamental, pero es un principio rector. Y fijaos qué curioso que llevamos desde la pandemia del 2020, 6 años. Ha llegado a la otra especie de crisis sanitaria y la única ley que hay en España de salud pública, que es la Ley 33/2011 de salud, la General de Salud Pública, que se diseñó en 2011 para aclarar los términos y las condiciones de la salud pública, es la gran desconocida de todos los políticos, de todos los jueces, de todos los fiscales y de todos los sanitarios. Nadie la quiere leer. De hecho, si veis las noticias, cuando se dijo la noticia de que un juez había autorizado el confinamiento de los pasajeros del barco, solamente en el último párrafo mencionó la Ley 33/2011 de Salud Pública para advertir de que la desobediencia tiene consecuencias sancionadoras. Es de lo único de lo que se acuerdan. Durante estos 6 años, la Ley 33/2011 solamente se ha utilizado por parte del Gobierno y los agentes del Gobierno como la amenaza sancionadora. Si no te vacunas, te vamos a hacer esto. Si no te pones la mascarilla, te vamos a hacer esto otro. Si no cierras el negocio, vamos a hacerte esto. Porque hay unos párrafos en esa ley que dicen que te podemos castigar si no cumples y si no obedeces. ¿Pero qué dice la Ley General de Salud Pública? Que los pacientes, los usuarios, todos tenemos derecho a una equidad, a que las normas sean iguales para todos. Que no se confine a unos sí y a otros no. Que los 800 casos de antivirus que hay en Suecia al año tengan el mismo trato que los que tienen los españoles. Y si en Suecia no se ponen mascarillas ni escafandras ni hacen el payaso por la calle, pues a ver por qué los que van en un barco en España sí que tienen que hacer esa payasada. Pero otra es que las medidas de prevención tienen que ser promotoras de la salud. No pueden ser promotoras de experimentos, no pueden ser promotoras de ensayos, no pueden ser promotoras de, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso es algo que se está haciendo ahora mismo. Las medidas de salud pública tienen que ser pertinentes, tienen que tener un fin concreto y las medidas tienen que estar directamente dirigidas a ese fin concreto. Las medidas que se han tomado ahora con el antivirus, primero no tienen ningún fin concreto, nada más que salir en la televisión bailando, pero no tienen ningún fin concreto de reducir el contagio, reducir nada. Yo no lo veo, ¿eh? Yo luego, si queréis, hablamos un rato mientras tomamos un café,
pero yo no veo que las medidas que se han tomado tengan un fin concreto, ni haya una pertinencia, ¿vale? Principio de precaución, que nosotros llamamos en muchos juicios la prevención cuaternaria, que significa, resumido, que el médico no mate al paciente intentando curarlo. Y eso lo hemos visto también mucho, ¿verdad? Y esto en nuestra práctica como terapeutas, como médicos, como enfermeros, como asesores, como lo que sea, también tenemos que tenerlo en cuenta, esos principios, ¿no? El de equidad, el de hacer un trato igualitario para todo el mundo, el de promoción de la salud, no promover nada más que salud, intentar mejorar la situación, no arriesgar, no hacer experimentos, no hacer rarezas, y la precaución, es decir, si no está roto, no lo arregles. Eso es un aforismo británico. Eso, cuando a veces vemos, vamos a vacunar a todos los niños del papiloma y de la meningitis. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tiene algo roto el niño? ¿Hay que curarle algo? No. Entonces, ¿para qué quieres arreglar algo que no se ha roto? ¿Para qué te metes a probar cosas que no sabemos si la necesita o no la necesita? Entonces, si no está roto, no la arregles. Y no te metas en actividades, especialmente en población vulnerable, como son los niños, los ancianos y los discapaces. No intentes curar algo que puede llevar a empeorar al paciente. Que si sueros, que si inyecciones, que si no sé qué, que si el retrovirus, que son historias de estas, ¿no? Al final dices, bueno, ¿y qué hemos sacado? No sé si os acordáis del ébola, que decía, bueno, es que el ébola es una enfermedad que mata mucho, ¿no? Que es que el 60% de la gente con ébola se muere. Bueno, pues tuvimos 3 casos de ébola en España y se murieron 2, es decir, el 60%. Pues entonces, ¿para qué tanta tontería? Si en África se habrían muerto también 2 de cada 3, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces cuidado con las intervenciones que no sean más arriesgadas de lo que merece la pena. Y eso vale para la acupuntura, para la homeopatía, para los masajes, para lo que sea. Cuidado con lo que hacemos, porque a lo mejor queremos aliviar un dolor de cuello y terminamos con un esguince cervical, ¿vale? Cuidado, mucha precaución. Las medidas de salud pública, como las que se han tomado para el antivirus, tienen que seguir, o como las que podéis tomar vosotros con cualquier paciente, tienen que ser evaluables. Por eso yo siempre digo, por favor, cuando hagáis esas anotaciones de seguimiento, anotad todo. Y cuando terminéis el trabajo con el paciente, anotad todo. Y no cuesta nada llamar a la vuelta de 3 meses al paciente y tener una conversación y anotarla también. Porque es la manera que vais a garantizar vuestro derecho como trabajador, como profesional, de garantizar a quien os pregunte que no solamente habéis trabajado con un paciente hasta que le habéis curado, sino que más allá todavía. Que habéis evaluado si ha funcionado lo vuestro o no, si se han enfadado con vosotros o no, si ha ido bien o no ha ido bien, si ha tenido que volver o no ha tenido que volver. Un seguimiento, muy importante. Todas las anotaciones que hagáis como profesionales, lo llaméis historia clínica o le llamáis de cualquier otra manera, tanto si sois sanitarios como si no sois sanitarios, haced un seguimiento constante, anotad todo. Si tenéis el derecho reconocido por el paciente de que podemos grabar toda la consulta, guardad las grabaciones, porque os van a garantizar vuestros derechos a seguir ejerciendo, ¿vale? Más la transparencia, más la integralidad, es decir, que el trato sea íntegro, la seguridad, una sola salud. Bueno, hay una serie de principios que, si os digo la verdad, ya os he dicho, a nadie le preocupa la ley de salud pública. A nadie. De hecho, esto va a sonar un poco curioso, en 2011, cuando se aprueba la Ley General de Salud Pública, que os digo, la 33/2011, ya venía en las disposiciones finales: habrá que crear una agencia de salud pública para garantizar los derechos de los ciudadanos respecto de la transparencia, la pertinencia y la evaluación de las medidas de salud pública. No se ha hecho. No se ha hecho la Agencia de Salud Pública, incluso algunos piensan, no, es que nos van a controlar o va a servir para imponernos. No, la Agencia de Salud Pública es para obligar a la Administración a que haya transparencia, a que haya informes, a que todas las medidas de salud pública sean evaluadas y evaluables. Todo eso era para lo que se creó. Precisamente no se ha terminado de garantizar esa Agencia de Salud Pública que dé transparencia a todo esto del COVID, del antivirus, las vacunas buenas, las vacunas malas y todo esto, porque la verdad es que a los políticos y a los juristas les interesan muy poco los derechos de la ciudadanía, ¿vale? Y nunca han dado transparencia, ni datos, ni estadísticas, ni nada. De hecho, ahora hemos empezado un pleito, ¿verdad?, en el País Vasco, porque decíamos, bueno, sí, lo de las vacunas estuvo muy bien, salvaron millones de vidas. Pero ¿dónde está la evaluación? ¿Cuáles eran los datos con los que empezamos las campañas de vacunación del COVID y cuáles han sido los datos del final? No hay. No hay. Las vacunas eran necesarias, seguras, pertinentes y salvaron 20 millones de españoles. ¿Pero cómo lo sabemos? Imposible. Tuvimos un pleito en 2019 también contra todas las vacunas de España, las 158 que están legalizadas, y terminó el juicio con una frase lapidaria del juez que dijo: ustedes están pidiendo información que no existe.
Pero si solo hemos pedido la seguridad y la eficacia de las vacunas como medidas de salud pública, no existe, dejen de pedirlo. Así terminó ese pleito, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante. Entonces, que sepáis que hay un derecho a la información, a la participación, a la voluntariedad, a la igualdad y a la intimidad, ¿vale? Vamos a terminar ya porque ya faltan 5 minutos. Os he hecho un cuadro con todas las leyes que son importantes en materia sanitaria y me gustaría solamente haceros una pregunta, porque en materia sanitaria hay muchas leyes, ¿no? Bueno, muchas, una decena de leyes, ¿no? Importantes. Tenemos aquí la Ley General de Sanidad, la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente, la Ley General de Salud Pública, la Ley de Uso y Garantías de los Medicamentos, Uso Racional del Medicamento, la Ley 44 de 2003, que es de ordenación de las profesiones sanitarias, la 40 de 2015 y la 39 de 2015, que es sobre las garantías de los procedimientos. Tenemos también el Real Decreto 1015, que regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, como son los tratamientos compasivos, alternativos, etcétera, etcétera. La ley que regula los ensayos clínicos y la experimentación con seres humanos y poco más, eso es todo lo que hay. Pero yo ahora os quería hacer una pregunta. ¿Existe alguna ley que regule las profesiones no sanitarias, es decir, las terapias naturales? La acupuntura hace 50 años que no estaba regulada y creo que sigue igual. ¿Y las demás terapias? No hay ninguna regulación. ¿Por qué no hay ninguna regulación? ¿A vosotros os gustaría alguna regulación? ¿No? Bueno, simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Las terapias, igual que la medicina, igual que la enfermería, son profesiones liberales, que se ejercen en ciencia y en conciencia, que se ejercen porque hay una relación de mutua confianza, entre comillas, porque sí que es verdad que la sanidad pública se ha cargado la confianza legítima que hay entre las dos partes. A veces llegas a una consulta y no sabes quién es, que no puedes tener confianza con quien no conoces, ¿no? Y menos cuando te están diciendo que si no cumples con los horarios te van a echar de la consulta o te van a llamar a la policía o te van a denunciar, o si les dices que no te has vacunado nunca te van a van a llamar a los servicios sociales. Es decir, la confianza se ha perdido, pero en realidad la relación sanitaria o del bienestar se trata de una relación profesional de mutua confianza, como decimos en las palabras estos, en el argot legal, intuito persone, tiene que haber una relación de confianza y son profesiones liberales que se hacen en ciencia y en conciencia. Nadie te da las instrucciones. De hecho, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias no dice cuáles son las funciones de cada uno de los profesionales, sino de una manera muy genérica, ¿vale? ¿Habría que hacer una regulación de las terapias? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que con que haya una buena práctica y que se hagan bien las cosas no necesitaremos ninguna relación. Pero a lo que voy, no está regulada las profesiones de las terapias porque en principio la ley no lo permite. Me acuerdo que cuando la ministra Carcedo dijo que iba a dictar unos reales decretos y que iba a regular las terapias y que iba a hacer unos límites para quién ejerce, quién no ejerce, qué títulos valen, qué títulos no valen, le avisamos muy claramente. La ley no te permite hacer eso, y menos con un real decreto. La Unión Europea solo permite regular a aquellas profesiones que por su impacto en la sociedad pueden tener una repercusión muy grave. Y las terapias no están dentro de ese impacto que permita que un Estado regule cómo tenéis que ejercer, desde dónde tenéis que ejercer o cómo tenéis que tratar al paciente, ¿vale? Entonces, que sepáis que si no existe una regulación, no significa que podamos ejercer las profesiones como nos dé la gana, sino que tenemos que aumentar esa integridad y esa responsabilidad, ¿vale? Pero que sepáis que ni están reguladas, ni creo que se vayan a regular, ni creo que la regulación vaya a suponer una ventaja para el paciente o para el profesional. Los derechos los garantizamos nosotros porque somos gente honesta y guay, ¿vale? Pero no porque haya una regulación. Y en cuanto a la regulación de estas profesiones, sanitarias, parasanitarias o protosanitarias, es mejor tener un compromiso, tener un cartel en la puerta o en el despacho. Este es mi compromiso con mis clientes. Eso sí que garantiza los derechos. Y sobre todo porque, aparte de que no se puede regular las profesiones parasanitarias ni protosanitarias, porque se tiende hacia una unidad de mercado, ¿no? Hacia que cada uno ejerza y compita y cada uno demuestre que es mejor que el otro. Entonces, es imposible regular eso. Yo sí que, cuando me propusieron hacer un plan de regulación de las terapias naturales para toda España, yo sí que me esforcé
por los mandamases o los cabezas pensantes de las profesiones de las terapias entendiesen que no se debe ni se puede regular. Pero sí que el sector de las terapias podría hacer un esfuerzo por autorregularse, por dar sellos de calidad a aquellas personas que se comprometan a una serie de derechos y obligaciones. Y la autorregulación es el futuro de las terapias naturales para mí. Dejar las terapias naturales en manos de políticos, ya me dirás tú lo que va a durar. Vale, y terminamos recordando los derechos de los terapeutas y de los pacientes se garantizan con esos 3 principios que decía Ulpiano y Justiniano ya en el siglo III. Ser honesto, no hacer daño y dar a cada uno lo suyo. Ya hemos visto qué derechos tiene el paciente, pues démoselos. Y los pacientes saben qué derechos tienen los profesionales, pues que los reconozcan, que son los que tienen que trabajar en ciencia y conciencia, y ya está. Pero además unos consejitos, ¿no? La probidad, el demostrar que sabemos lo que decimos, el no andar por las ramas, no andar haciendo experimentos. La amabilidad, que no es nada más que la capacidad de hacer amigos, ser amable. Eso se olvida en la sanidad pública, por supuesto. La entereza, que seamos capaces de intervenir independientemente de la realidad que consume al paciente o al cliente, ¿no? Y la sinceridad. Y ya termino, ya son las 5 y ya me quedan simplemente 6 rasgos que nosotros mencionamos todos los días en nuestro canal, que creemos que son fundamentales para tener relaciones sanas. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, ¿alguna pregunta tenéis antes de que termine con este bloque? ¿Algo os ha quedado claro? ¿Os ha quedado así? ¿Qué rollo ha contado? ¿Alguna pregunta? Las terapias, concretamente, ¿qué terapias estaríamos hablando? Todas, todo lo que queráis llamar como terapia. Aquí en España no, pero en Inglaterra, igual como en Alemania, lo que es homeopatía, hay diferentes terapias que es titulación universitaria. Sí, para determinadas homeopatías es necesaria una titulación. Aquí depende, porque aunque no está regulado, hay dos. La homeopatía es un medicamento legal. Pero hay una diferencia, hay 2 grupos de medicamentos de homeopatía. Aquellos que tienen reconocidas las indicaciones terapéuticas y aquellos que no tienen reconocidas las indicaciones terapéuticas. En España no se ha regulado, pero en Alemania, que son un poco más finos, pues han decidido que la homeopatía que tiene indicaciones terapéuticas, por ese mismo hecho de que son medicamentos homeopáticos destinados a un fin homeopático que solo puede diagnosticar y tratar a un médico, esos medicamentos homeopáticos están restringidos a aquellas personas que tengan una titulación sanitaria. Pero el resto de los medicamentos homeopáticos que no tienen reconocido una indicación terapéutica, puede utilizar cualquiera, una regulación. En algunos sitios se ha regulado la osteopatía, sí, hay intentos de regular y de limitar el mercado, pero no es algo general. De hecho, la regulación de la homeopatía simplemente lo que se regula son los títulos, no la práctica, ¿vale? Pero bueno, eso es lo importante. ¿Alguna duda más? No sé si yo creo que te he contestado, ¿no? Pero todo lo que queráis llamar terapia, porque yo me imagino que cada uno se dedica a una cosa distinta, pero cuidado con esos conceptos. He oído en varias ocasiones que una madre se ha negado a vacunar a sus niños y le han dicho que van a llamar a los servicios sociales. Sí, sí. ¿Y? No, que tienen derecho o no, o qué pasa. Que si los padres pueden decidir no vacunar. No vacunar sobre esa amenaza. ¿Verdad? Yo creo que aquí hay un error, que es un error muy gordo por parte de todos. Es decir, que hemos nacido y crecido en una sociedad donde asumimos que la sanidad pública es algo normal, ¿no? Y que quienes dirigen la vida sanitaria y la salud de las personas es la sanidad pública. Y que la sanidad es un elemento que está organizado desde el Estado. Ese es el gran error. Los padres y las madres tienen derecho a no vacunar a sus hijos siempre que consideren que no deben vacunarse. Pero la decisión tiene que ser una decisión informada, tiene que ser una decisión justificada. Si el pediatra me dice la vacuna es buena, hay que vacunar al niño, y yo le digo que no, ¿cómo hago para que mi criterio esté por encima del médico? Ese es el problema. Llamo a los servicios sociales porque un padre o una madre me niega la vacunación de un niño y no me puede explicar el por qué. Es un padre que pone en riesgo a sus hijos de una manera irracional, inconsciente. Ese es el error. Ese es el error. Y ahí es donde está el riesgo. Y vuelvo otra vez a que el problema son las palabras, ¿vale?
Si tú no quieres vacunar a tu hijo o a tu hija, o a tu nieto o a tu nieta, ¿qué es lo que te impide discrepar con el médico que los atiende? Me explico. Si el médico te dice vacuna a tus hijos porque es bueno, y yo no estoy de acuerdo con ese criterio, ¿por qué sigo visitando a ese peñazo? Es que la sanidad pública, es que es gratis, es que es la autoridad, es que es parte del gobierno. Si yo tengo un criterio distinto del mi médico, y hemos hablado que la relación tiene que ser una relación de confianza, si yo no tengo confianza con mi médico que me está diciendo que tengo que pinchar a mis hijos, a pesar de que no hay seguridad, ¿por qué sigo visitando a ese tipo peñazo? Porque lo único que vamos a conseguir es un enfrentamiento tonto que nos va a llevar a problemas graves. Cuando tú tienes un problema de criterio y tú estás en contra de las vacunas, no vayas a un médico que te va a obligar a las vacunas. Busca otro. Porque te digo que en el 100% de los casos en el que los padres llevan a los niños a un médico alternativo que no está a favor de las vacunas, cuando a mí me preguntan, ¿y por qué no vacunas a tu hijo? Digo, porque me lo ha dicho el médico. Me ha dicho que no lo necesitan. ¿Qué médico? Pues el médico de los niños. En el 100% de los casos nadie va a cuestionar el criterio del médico. Entonces, el problema es un problema de concepto. Seguimos confiando en gente en la que no confiamos. Y eso es como amar al maltratador. Y eso pasa en todo, en la psiquiatría, en la pediatría, en la geriatría y en todo. Si no estás de acuerdo con el criterio de vacunación de los niños, no lleves a los niños a médicos que están a favor de la vacunación. Y luego las escuelas. Las escuelas lo mismo. Cuando te pregunta un director, ¿por qué este niño no está vacunado? Porque se lo ha dicho su médico. ¿Y por qué lo ha dicho su médico? No te importa. Es una cuestión del médico. Te voy a contar yo mi historia de si tengo sífilis o no. El médico le ha dicho que no se vacune y a ver si tú, como la maestra o la profesora del colegio, le vas a decir al médico que está equivocado. No te van a plantear ninguna cuestión. No te van a plantear ninguna duda. ¿Vale? ¿Y vacunaciones en colegio? Hay que negarse a ello, por dignidad. Es decir, los niños no son ovejas, los niños no son animales y los enfermeros que vacunan o que vacunábamos o que vacunamos no somos personal de matadero. Yo tengo que poder ver a un niño, mirarle a los ojos y no hacerle una fila y vacunar como si fuesen salchichones. Eso es algo, vuelvo a decir, feo, pero más feo que un frigorífico por detrás. No se vacuna así a los niños, eso nunca así. Eso es como, yo qué sé, venga, todos los niños con fimosis, aquí, de fila, venga, chaca, 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 chaca. Eso no se hace. Las intervenciones sanitarias no se hacen así en público, como si fuesen chorizos, si fuesen ganado. ¿Es práctico para los políticos? Sí. ¿Es práctico para los sanitarios? También, pero es feo, muy feo. El otro día hablaba yo con un compañero, me decía, no, es que... no, era un médico, decía, el método de vacunación enzimática. No lo sabes, Nadia. La vacunación enzimática es coger a un niño a la fuerza, ponerse encima y vacunarlo a la fuerza. O sea, la vacunación enzimática, ponerse encima. Y digo, no, cuando hay que sacar sangre a un niño, obligatoriamente, por dignidad del profesional y por dignidad del niño, tienes que hacerlo por las buenas. A veces es difícil, porque hay niños que se resisten mucho. Pero si tienes paciencia, si lo explicas, si lo haces bien, conseguirás que el niño se deje sacar sangre. ¿Vale? Pero eso de usar la fuerza o el borreguismo, el rebaño, aquí venga todos en fila, como es el servicio militar, o el engaño. Te doy la caramela. Eso está mal. Pero lo importante es eso. Muchas veces los problemas vienen de un origen, como decimos, de las palabras. Es que es el pediatra del niño. No, el pediatra del niño es el que se lleva bien con el niño, el que conoce al niño, el que respeta al niño, el que respeta los criterios de los padres. Ese es el pediatra del niño. Y si vas a la seguridad social y te atiende un pediatra con el que no hay confianza, con el que no hay simpatía, con el que no hay sintonía, no es el pediatra del niño y tendréis que buscar otro. ¿Vale? Pues cuidado con esos conceptos. ¿Alguna cosilla más antes de terminar? ¿Tenéis alguna duda? Os he dejado un poco chafados, ¿no? En la hora de... Sí, porque tampoco hay tantos pediatras y médicos. Pero hay médicos. Oficialmente... Pero hay médicos que están luchando por hacer una sanidad distinta, Ya lo sé. por confiar con los pacientes, pues darles un regalo de vez en cuando, ganároslo, porque el problema no está en que haya pocos médicos. No, el problema no es que haya pocos médicos que sean capaces de mantener la relación de confianza. El problema es que esos médicos necesitan comer todos los días a lo largo de todos los años. Y si no tienen clientes suficientes, si no tienen apoyo social suficiente, pues terminarán aburriéndose y se dedicarán a la jardinería. Entonces, es muy importante que penséis
que buscar profesionales de confianza os van a salvar la vida a vosotros y a vuestra familia. Y que es importante tener en la agenda a un par de médicos a los que puedas llamar en caso de emergencia, no en caso de una tontería, en caso de emergencia. Alguien de confianza que nos diga de verdad y sinceramente qué podemos hacer. Y si no cuidamos a los alternativos que están intentando una sanidad distinta, el día que tengamos un problema grave no tendremos a quién llamar. ¿Vale? Y esa relación de confianza, cuidado, porque quizás sea lo más sagrado y lo más importante de todo esto. Alguien que con sinceridad diga, oye, mira, ni lo intentes, no te operes, ríndete, estás perdido. Pero ya está, tienes a alguien de confianza que no os lo dice por maldad, que no os lo dice por comodidad, que os lo dice porque piensa sinceramente que él en su caso, con su madre, con su padre, haría eso. Pero si seguimos pensando que el médico de la Seguridad Social es nuestro médico de cabecera y no lo conocemos, si seguimos pensando que cuando vayamos a urgencias nos va a atender alguien de confianza, que probablemente no sea la primera vez que lo veáis en urgencias. Incluso es posible que se presente como el internista y sea el residente, el R4 de medida interna, el que ni siquiera tiene la especialidad. Pues cuidado, cuidado. El médico es médico. El médico es el que, en el que tú confías. Médico no es cualquiera. Ya si tienes que ir a urgencias, ¿a dónde acudes? Evita ir a Digo, ponle que urgencias. son las 4 de la mañana, que Evita ir a urgencias. bueno. Cuando vayas a por urgencias, supuesto, Cuando vayas a pero- urgencias, garantízate que has hecho unas voluntades anticipadas o un apoderamiento preventivo. Que nadie te va a dejar abandonar una habitación y que nadie va a tomar decisiones por ti. No vayas a urgencias hasta que no hagas eso. ¿Vale? Y si puedes llamar antes de ir a urgencias a un médico que te tranquilice. Mira, a mí me pasó, por ejemplo, en la pandemia, y perdonad que a lo mejor me alargo un poco, pero me pasó en la pandemia, nosotros estamos súper estresados en la primera, segunda semana de la pandemia porque ya estábamos con la demanda ya puesta, ya estábamos ahí peleando desde incluso antes del estado de alarma. Y yo llegó un momento, y no había pasado ni una semana, que me levanto de la cama y digo que no puedo mover los dedos. Ahora, que no tengo fuerza, que no puedo mover los dedos. Que salgo histérico a urgencias, corriendo para que me pinche cualquier cosa y que no puedo mover los dedos. Bueno, pues yo tenía entonces de clienta a Isabel Bellostas y le dije, Isabel, que no puedo mover las manos, que no tengo fuerza en los dedos, que me he quedado agarrotado. Y dice, caldo de pie de vaca, magnesio, vitamina C, y no me acuerdo qué más me dijo. Digo, pero Isabel, ¿de verdad? Dice, mano de santo, esto es de Santa Hildegarda. Digo, ¿y de dónde saco yo pie de vaca? Sí, caldo de huesos y de pie de vaca, con pelitre, con no sé qué, con hinojo. Bueno, va, pues 3 días duró. En 3 días yo estaba con la mano ya otra vez. A la vuelta de 10 días me volvió a pasar. Margarita, cómprame unos pies de vaca. Y se me volvió a pasar. Es decir, podría haber ido a urgencias. ¿Para qué? ¿Qué me habían hecho? Nadia, ¿qué me habían hecho en urgencias? ¿Un escáner? Nada. Otra vez también tuviste un al riñón. Ah, Y sí, estuviste clorito. Toda la noche, ¿qué tal? Clorito. 8 gotas de clorito. Pues ya está. Se quitó el... Y yo había tenido ya cólicos de meses. Con todo lo que os podéis imaginar. Camino al Sí, hospital. sí. Entonces, cuidado. Más vale prevenir que lamentar. Y algún día tendremos que ir a una urgencia, algún día terminaremos en un quirófano, algún día terminaremos con alguna cosa mala, pero todo lo que podamos hacer antes para evitar ese follón, bien hecho que está. ¿Vale? Bueno, pues voy a terminar y luego si queréis charlamos un poquitín más porque mañana tenemos juicio en Lérida y no tengo mucho tiempo, pero voy a terminar ya con 6 rasgos que nosotros en el canal casi es como nuestros ángeles de la guarda. ¿Vale? ¿Qué canal? El canal de Escabelum. Entonces, el principio tenemos 6 personajes de los que nosotros hablamos de vez en cuando contamos las noticias y cuando contamos nuestros rollos, pues hablamos siempre de 6 personajes que para nosotros son nuestros ángeles de la guarda, ¿no? El primero es un chico que se llama escéptico. Y el escepticismo, el escéptico, tiene por costumbre no creerse nada a pies juntillas. Cuestionar las cosas, meditar las cosas, respetar las cosas, analizar las cosas. En materia de salud y en materia de pacientes, tan importante es que el paciente se cuestione todo lo que le dice el terapeuta como que el terapeuta se cuestione todo lo que dice el paciente. No moverse por primeras impresiones. Y por eso es tan importante para nosotros, en la práctica jurídica, en la práctica sanitaria, en la práctica que queráis, tener a alguien cerca que haga el papel de escéptico. A veces nos cuentan,
me han quitado los hijos, me han quitado un hijo que acabo de parir, me han quitado un hijo. ¿Y por qué? ¿Qué te han quitado? No, que dicen que he consumido cocaína, pero no he consumido cocaína. Sí, había consumido cocaína. Vale, entonces, escepticismo es fundamental en la práctica de cualquier profesional libre. El segundo personaje le llamamos estoico. Y el estoico, que es un chico joven majísimo, que se ha echado una novia hace poco, el estoico lo que nos dice es que nos tenemos que entrometer en aquellas cosas que podemos arreglar, pero no más. Hacer lo que podemos arreglar, no marcarnos metas que son imposibles para nosotros. Vivimos una vida, tenemos unas capacidades, llegamos hasta donde llegamos y más allá no nos debemos preocupar. Eso es lo importante del estoico. Sufrir lo menos posible y hacer lo máximo posible. ¿Vale? El otro personaje, que es un señor mayor, calvo, con bigote, lo veréis en las diapositivas que hemos preparado, lo llamamos Alterio. No sé si conocéis a alguien que se llama Alterio, pero es un nombre de verdad. Y Alterio nos recuerda una característica del alma, una característica del comportamiento, de la mente, que significa la alteridad, la otredad, el reconocer que la persona que tenemos delante no es un parásito, no es un ser vacío, no es un atontado, no es un ser sin alma, es un ser exactamente igual que nosotros. Cuando el profesional o el paciente piensa que el que tiene delante no es como nosotros, no tiene lo mismo que nosotros, no llega a tanto como nosotros, hemos jodido todo. Yo cada vez oigo más gente en las redes sociales decir que el 80% de la población no tiene alma y está vacía. Son actores que están por aquí para rellenar. No. Párate, siéntate, tómate un café, una tila, habla con él, habla con ella y verás que tiene una vida muchísimo más intensa que tú. ¿Vale? Y eso es una de las cosas que tenemos que recordar cuando atendemos pacientes o cuando los pacientes vamos a los terapeutas. El que tenemos delante tiene las mismas virtudes y los mismos defectos que nosotros también. ¿Vale? Ahora vienen las chicas, que me gustan mucho más y son más guapas en la foto, ¿no? Pero una de ellas es serendipia. Que no nos dejemos... La serendipia es un término, un neologismo, que significa la capacidad que tenemos de descubrir cosas de manera espontánea y sin investigar. Ese brillo que nos surge de repente y nos enseña cosas que nadie más nos podría enseñar. Os pongo un ejemplo. En una empresa de química, DuPont, descubrieron un pegamento que no servía para nada. Era una mierda, no pegaba. Pegaba y se despegaba, no era una porquería. Y alguien dijo, ¿y si lo ponemos en un papel? Inventó los post-it. ¿Eh? Hubo un aviador, un piloto de aviones, que puso el piloto automático, estaba viajando y de repente vio un bosque de coníferas, ahí todos en punta, y dijo, ¿y si juntásemos dos planetas con dos bosques y los mezclásemos, los podríamos volver a separar? Es decir, una vez que se enredan ahí todos los árboles, podríamos separar los dos planetas. Inventó el velcro. Parecerá una tontería, pero esto ocurre en la vida diaria. La capacidad de asombro, la capacidad de descubrir, la capacidad de reconocer cosas que nadie nos va a poder enseñar es algo que está ahí en la relación entre seres humanos. Entonces no nos cerremos a escuchar, porque a veces escuchamos cosas que nos abren un mundo nuevo. A nosotros como terapeutas o al paciente. ¿Vale? El escuchar, el hablar, el charlar, el perder 10 minutos con un paciente tomando un café, a veces resuelve más problemas. A veces te cuentan lo que no te quieren contar nunca. Yo quiero mucho a mi marido, no me quiero divorciar. Siempre te tomas un café y te cuenta las penas, ¿no? Bien, pues eso es la serendipia, la capacidad que tenemos todos, terapeutas y pacientes, de reconocer la verdad. La otra personaje femenina es metanoia, que es la transformación, la capacidad que tiene el ser humano de transformarse. Es un concepto filosófico psicológico que nos lleva a la conclusión de que todos tenemos un tiempo en la vida para cambiar. Y los pacientes, que a veces llegan a ser pacientes porque han cometido errores en la vida, pueden cambiar. Y los terapeutas podemos mejorar también. ¿Vale? Hay un chiste muy tonto que dice, ¿cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla? ¿Sabéis ese chiste? Sí, no, uno. Pero la bombilla tiene que querer cambiar. Tú 4 decías. En Suecia están diciendo que coger para cambiar una bombilla 5 polacos, sí. 1 que está sentado en la silla, 4 están moviendo la habitación. girando la habitación. Sí, bueno, hay otro que es ese, que solo hace falta un psicólogo, pero la bombilla tiene que querer cambiar. Bueno, todos podemos cambiar, todos podemos mejorar, todos podemos arreglar el mundo.
Y la última personaje femenina, bueno, en esto de que todo el mundo podemos cambiar el mundo, muchas veces hay una crítica así muy, muy descartada, ¿no? Dice, es que el mundo va mal, todo es tal, es que la gente está hueca, es que la gente no tiene alma, etc. Y ahora que te veo a ti, que me has dicho lo del psicólogo, me he acordado que en uno de los tratados del Talmud, el Pirkei Avot, hay una frase muy bonita que dice, si allí donde estás no hay hombres de verdad, te toca ser hombre de verdad. Y eso nos recuerda que en lugar de quejarnos y llorar por tonterías, si hay algo que cambiar en la vida o en el mundo, pues te toca hacerlo. Tú lo has visto, pues te toca a ti. Bien, la última personaje femenina es parsimonia. Parsimonia, que parece una palabra que parece, pues, ¿qué tiene que ver? Pues la parsimonia es una virtud. Y hay un fraile, había un fraile en el siglo XIII, Guillermo de Ockham, un franciscano, que escribió una suma teológica y que hablaba de la navaja de Ockham. No sé si lo habéis oído. Guillermo de Ockham estableció un término que se llama la navaja de Ockham y se basa en el principio de parsimonia. ¿Qué significa parsimonia? Si miramos la etimología de la palabra, significa economía, ahorro. ¿Por qué mencionamos que la parsimonia es importante en las relaciones y los derechos y todo esto? Porque hay que ahorrar energía. A veces nos ponemos a debatir y a reflexionar sobre asuntos demasiado grandes, demasiado importantes, demasiado complejos. A lo concreto, ¿qué te duele hoy? ¿La cabeza? Pues la cabeza. No nos compliquemos la vida, no compliquemos, es que el mundo tiene, el mundo se mueve, el mundo hace, el mundo necesita. A lo concreto, a lo pequeño. La parsimonia. Dice Fray Guillermo de Ockham que la naturaleza, la creación, es tan perfecta que para que sea realmente perfecta y bella tiene que ser simple. Y que cualquier explicación de la naturaleza que implique muchas variables, mucha complejidad, mucho misterio, no puede ser perfecta, no puede ser. Las cosas son simples y hay que ir a lo simple. Y son los 6 rasgos que os invito a que pues los maduréis, los tengáis, o a lo mejor decís no merece la pena. Y bueno, y como os he dicho, el principal enemigo del terapeuta y del paciente es la palabra, la confusión, el error, la discrepancia, y que lo más importante en eso es mantener el respeto. El respeto del paciente al terapeuta y del terapeuta al paciente. Si se mantiene el respeto, todo va a ir bien. Y ahora viene la pregunta de examen, porque esto es una charla que tiene examen. ¿Qué significa respeto? Os pregunto porque os vuelvo a decir, el principal enemigo de las relaciones humanas son las palabras, que a veces las usamos al tuntún y no sabemos ni siquiera lo que significan. ¿Alguien podría decirme qué significa la palabra respeto? Escuchar y dejar hablar. Bien, vale. Más. Consideración. 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 Sí, es un uso ahora más moderno de la palabra respeto. Pero ya voy a terminar, yo no os voy a aburrir más. Pero os voy a decir la definición de la palabra respeto para que me entendáis de una manera muy sintética. La palabra viene del latín respectus. Significa atención, consideración, mirar a través, mirar de nuevo. Implica la prefijo pre, que es nuevo, otra vez, y especere, mirar y observar. Etimológicamente significa que no nos debemos quedar con la primera impresión y que tenemos que ser capaces de hablar y de escuchar hasta alcanzar la verdad. Eso es respeto. Hablar, escuchar, debatir, intercambiar. No quedarnos con la primera impresión, no hacer juicios de valor. Y eso es lo más importante que podemos hacer para garantizar los derechos del paciente y nuestros derechos como terapeutas o viceversa. Así que respeto y luego todas esas cosas de metanoia, escéptico, todo eso, pues que eso he contado aquí. Y ya está, yo creo que os han quedado claros los 7, 8 grupos de derechos fundamentales que tienen los pacientes y, por supuesto, el del terapeuta, el trabajar con dignidad y con libertad. Así que ya está, ya termino. Si tenéis alguna pregunta, pues eso, charlamos un rato más o nos peleamos. Pelearnos no, porque tiene malo. Eso ya está claro, pero para los terapeutas, los terapeutas que andamos, que estamos trabajando a nivel legal. Los derechos del terapeuta es trabajar con dignidad y con libertad. Yo conozco una técnica, yo ejerzo mi profesión de una manera libre y la ejerzo sin injerencias y sin tropiezos. Y lo hago porque yo sé que funciona y porque he llegado a un acuerdo con un paciente y me ha pedido el paciente que yo aplique esta técnica. No necesito más. Mira, un juez te va a condenar por estafa, por negligencia, te va a condenar por muchas cosas.
Pero sobre todo, si te condena, es porque no eres capaz de explicar lo que has hecho. Ese es el problema. Bien. Lo importante en un terapeuta, para protegerse, primero es ser honesto con el cliente, con el paciente, hacer las cosas bien, como hemos hablado, garantizar los derechos, ser incluso generoso con los derechos. Pero si a mí mañana, por ejemplo, imaginaos, damos la vuelta a la esquina, ha habido un accidente de tráfico, alguien se está asfixiando, tiene un golpe aquí en la glotis, pues se me ocurre, voy a hacerle una traqueotomía. Lo único que me va a preguntar el juez en el día del juicio es si sabía lo que estaba haciendo. Si yo le explico que sé lo que estoy haciendo, no me va a condenar a nada. Si no soy capaz de darle una explicación y he hecho ahí el loco, me va a condenar. Con los pacientes lo mismo. Si el juez nos pregunta, ¿qué hacía? Pues yo doy masajes cuánticos. ¿Y eso qué es? Pues yo se lo explico. Ya está solucionado. ¿El paciente lo consentía? ¿El paciente lo conocía? ¿El paciente estaba informado? ¿El paciente lo aceptó? Vaya usted. Masajes cuánticos o masajes lo que queráis llamarle, ¿vale? Pero tenemos que ser sinceros, honestos y saber dar una explicación. Yo en esto de los masajes cuánticos no lo he visto, pero sí que he visto a un psicólogo cuántico que no era capaz de explicar lo que hacía. Pues te estás metiendo en un lío. Porque si tú no eres capaz de explicarle esto a un juez, ¿cómo me garantizas que se lo has explicado al paciente y que el paciente ha consentido en algo que tú no eres capaz de explicar? Entonces, simplemente eso es importante. No sé, no habéis hecho masaje cuántico, ¿no? Sí, yo sí. Porque ella... Entonces, como profesión liberal, lo que os he dicho antes, ni están reguladas ni se pueden regular. Sabéis lo que habéis aprendido, sabéis para qué sirve, lo hacéis con honestidad, garantizáis los derechos del paciente y que nadie se entrometa. Eso es lo importante. Eso es lo único importante, ¿vale? Y eso, claro, si algún día un fiscal o un juez te pregunta ¿y por qué ha hecho usted esto? Porque sé hacerlo, porque he aprendido, porque lo he probado, porque lo he documentado, porque eso lo explica al paciente, porque aunque había dudas y porque era arriesgado, el paciente me dijo sí, con lo que me has contado me sobra, lo voy a intentar. Ya está. No te van a condenar por estafa, no te van a condenar por negligencia, no. Has hecho lo que sabes hacer y es capaz de explicarlo y el paciente te lo ha pedido. Es que el paciente me ha pedido esto, pues se lo doy. ¿Por qué? Porque sé hacerlo. Por ejemplo, alguien que igual empieza a poner una medicación endovenosa, ¿necesitaría una orden médica? Depende. Depende de qué medicación sea. Depende si te la pide el propio paciente. Depende. Lo que sí que hay que diferenciar también mucho es si es una relación mercantil, de servicio, o si es una relación de buena vecindad o de familiaridad. Es decir, si a mí mi madre me dice, ponme un suero, es mi madre. Sé ponerlo, sé lo que quiere, me pide, me autoriza, lo pongo. ¿Tendría que tener una facultad reconocida, por ejemplo, ser enfermera? No, lo que tiene que saber es hacerlo. Es hacerlo. Bien. Tiene que saber. No se lo puede inventar. Es decir, si haces una traqueotomía es porque sabes hacer una traqueotomía. A veces, mira, los profesionales a veces pierden el título porque se lo quitan, ¿no? Un juez dice, pero sabes hacerlo y lo necesitas hacer. Pues como decían, cuando se proclamó la Inmaculada Concepción, dijo el creador, potuit equit et confectit, ¿no? Pudo hacerlo, convenía hacerlo y lo hizo. Pues punto. ¿Necesitas ponerle un suero a un vecino que se está muriendo? ¿Sabes ponérselo? Pónselo. Nadie te va a decir, oiga, que es que usted no tiene el título. Estamos hablando de salvar una vida o de aliviar una vida. No hay más problema. Cuidado, porque hay que diferenciar entre lo que es una relación de buena vecindad o de familiaridad de lo que es una relación mercantil. Si vas a cobrar, necesitarás una titulación, ¿vale? Y una actividad económica y un impuesto y todas esas cosas que piden los políticos para el ejercicio de profesiones. Pero no necesitas un título para poner un suero. ¿No es intrusismo? Intrusismo es ejercer una profesión. Ayudar a alguien no es ejercer una profesión. Ayudar a un familiar no es ejercer una profesión. Por eso digo que hay que diferenciar entre ejercer una profesión cobrando y lo que es tener una actividad de ayuda, de acompañamiento, de terapia, de lo que sea. Si es una profesión, para ejercer una profesión, aparte de una titulación, tienes que tener una alta en el impuesto de actividades económicas, etcétera, etcétera. Pero son dos cosas distintas, ¿vale? Pero no puedes exigir a una persona, porque yo qué sé, muchas veces hemos visto gente que está terminal o en un posoperatorio, se va a casa y hay que cambiarle el suero. Pues, ¿por qué no lo va a poder cambiar la mujer? O la mujer, o el amante, o la hija, o el hijo.
Es que hay que poner la insulina a mi madre. Pues no tienes la carrera de enfermería, pero es que poner una insulina solo hace falta saberlo. Tener las pautas claras, saber hacerlo y hacerlo bien. Es que le tengo que poner la heparina. No necesitas ser enfermera para poner heparina. Pero si pones un despacho de enfermería, no para poner heparinas, para poner un despacho de enfermería te piden un título. Pero poner una heparina o otra cosa no es obligatorio, ¿vale? Yo creo que un día me salvó cuando me preguntó un fiscal en Sí. León, me dijo, ¿cuánto cobra por atender a esta paciente? Pues le dije, voluntad o donación o lo que sea. Y allí ya no he investigado más, porque depende si cobras, Claro. cuánto cobras. Y me preguntaban, ¿cuánto cobra por una Ozonoterapia creo que era, ¿no? Sí. ozonoterapia o por una charla? Un día me dijo un juez que usted cobra 2,50 € por una charla. En un juicio. Es barato. O sea, Más barato que el cine. ellos insisten mucho en eso, si es mercantil o si es familiaridad. Si tú lo haces porque es tu amiga, porque yo justamente en ese caso dije, es que somos amigas, nos conocemos, allí te salvas mucho, porque somos amigas. Claro, queda en mi casa, come en mi casa, o yo sé dónde vive, somos amigas. Entonces, Claro. allí es otro tipo de relación. Claro, es que es muy importante lo que os había dicho al principio. Tenemos que ser honestos. ¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué hemos venido? No intentes mezclar las cosas. Si queréis el bien de la humanidad y ayudar a la gente que esté más sana y no habéis montado un negocio, pues no habéis montado un negocio. Pero si vais a montar un negocio, estamos en otra liga. Y es igual de bueno, pero estamos en otra liga, ¿vale? Pues hay que ser honestos. Si esto lo hago porque no hay alternativas y porque quiero salvar a los enfermos de una muerte segura, fantástico, hacemos lo que queramos. Pero si lo que estamos montando son negocios, es otra cosa y también es fantástico. Pero tenemos que ser honestos. ¿A qué nos estamos dedicando y qué es lo que queremos hacer? ¿Que queremos salvar vidas? Pues salvamos vidas. ¿Que queremos montar negocios? Igual de bien, montamos negocios. Pues seamos honestos, ¿vale? Pero si en el consentimiento informado, por ejemplo, tú dices que se tiene, bueno, que prestas tus servicios y la persona a la que atiendes Sí. como que te paga parte del material o de tu atención o de tu tiempo, eso. Sí, va a haber una pequeña compensación, es lógica. Claro. El desplazamiento, el tiempo. Eso. Pero eso ya no es. Pero eso no es riqueza. ¿Perdón? Eso ya no es riqueza. Ya, ¿Vale? exactamente. Yo no me estoy lucrando si tengo que ir mañana a un juicio a Canarias y le cobro al paciente o al cliente el viaje. Claro que le cobro, pero a ver cómo voy hasta Canarias. ¿Vale? Si yo le tengo que poner un suero a una persona, el suero no sale del campo. Los trócares o las gránulas no crecen en los árboles. Las gasas y todo el material que yo necesito no sale de la nada. No sé cómo está redactado ahí, pero... Pues no lo sé, yo hice un modelo lo miraré. y todo se puede mejorar, pero Bien. el cobrar algo a la gente, incluso más allá del coste del material, no implica un ánimo de lucro. Para que quede claro, cuando montamos una asociación y decimos que es sin ánimo de lucro, no significa que no tenga actividad económica y no significa que no cobre por la prestación de servicios. Significa que ese dinero que recaudamos es para prestar más servicios y para mantener la actividad, que no hay reparto de beneficios y que las nóminas que se pagan con ese dinero no superan 3 veces el salario medio de esa profesión. Es decir, un médico que cobre el doble que cualquier médico de la Seguridad Social sigue siendo un médico sin ánimo de lucro en una asociación. ¿Me explico? Que el ánimo de lucro no implica el no cobrar o el no compensar gastos o no indemnizar gastos. El ánimo de lucro significa que nuestro objetivo principal no es el hacernos millonarios, ¿vale? Y la mayoría de las asociaciones que funcionan por ahí tienen actividad económica y pagan nóminas y algunos gerentes cobran muy bien, y muchas ONGs tienen personal que cobra muy bien, pero siguen siendo sin ánimo de lucro porque no han superado por 3 el salario medio de esa profesión. El salario medio de esa profesión. Es que Yo soy médico y cobro, vamos a poner un número así al azar, 3.500 € al mes en la Seguridad Social. Podría trabajar en una ONG sin ánimo de lucro cobrando 8.000.
y se seguiría considerando sin ánimo de lucro. ¿Vale? Son misterios del derecho, no me preocupéis. Sí. Lo que dijiste, si estás ayudando a alguien para poner entre Sí. familiar o amigo Sí. o lo que sea, entonces no hay problema. ¿Hay problema? Si estás cobrando, Sí. hay que tener el título para hacerlo. Para cobrar Vale. en determinadas profesiones hay que tener un título. Pero si lo sabe hacerlo, o sea, hacerlo. Claro. Ahora, yo no soy profesional y no tengo el título, pero si voy a decir, vale, tú no estás pagando para estás pagando para la cita o lo que sea. Sí. Es como estoy buscando el agujero en la valla. Pero lo primero es la honestidad. Es decir, que plantear esto como una hipótesis es complicado de resolver, pero honestidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos ayudando? ¿Necesitamos una compensación? ¿Necesitamos una ayuda? No le veo mal, ¿no? Otra cosa es que estés facturando por consultas, pues yo qué sé, 60.000 euros al año. Vale, Eso sería difícil de justificar, ¿no? Sería difícil de justificar. Porque hay un principio en derecho que es el principio de realidad. Os va a parecer una tontería, pero el principio de realidad implica que las cosas son lo que son y no lo que queremos que sean. Podemos disfrazar las cosas como queramos, pero la realidad es la que es. Si yo te cedo este local y te cedo este local a título gratuito y luego te cobro alquiler, esto no es una cesión, es un alquiler, ¿vale? Entonces, en los trabajos pasa lo mismo. La sinceridad es lo que nos va a indicar hasta dónde podemos apretar la lógica, hasta dónde podemos apretar los términos, hasta dónde no. Pero si es una actividad constante, frecuente, remunerada, más allá de los gastos y que te permite vivir de una manera habitual, eso no es una actividad sin ánimo de lucro de buena vecindad. Y ningún juez va a entender que eso es tal. Entonces, la honestidad es lo que nos va a llevar a ver hasta dónde puedo estirar esto o hasta dónde no. Y yo creo que eso es difícil hacer hipótesis. ¿Más? Una preguntita. Sí. Respecto a lo que ha comentado antes Claro. ella, Sí. de lo de las vacunas y tal. O sea, es que aquí normalmente hay costumbre de que te llaman a casa y te dicen, ¿tienes revisión con el niño? Porque la revisión de los 12 años, por ejemplo. Sí. ¿Dices que no vas porque vas a un privado? ¿O directamente dices que no vas? Lo normal. ¿O dices que vas y luego no vas? Porque... Mira, no, a ver, es peligroso eso porque enseguida llaman a los servicios sociales y como te vean un poco vulnerable te quedas sin hijos. Pero, a ver, lo mismo, honestidad. Nace el niño. ¿Ha nacido en un hospital público? Sí. ¿Ha seguido el parto con los profesionales públicos? Sí. Pues cuando te citan la primera cita con el pediatra, no, mire, es que tengo un pediatra privado y no voy a venir más. ¿Pero no va a venir ni siquiera a la primera cita? Y dice, no quiero. Ya está. ¿Y cómo se llama su pediatra? Pues mi pediatra privado se llama fulanito, Vale, pues ya está, se ha terminado el asunto. Si eso no ocurre el primer día y ocurre a los 3 años y le citan para la revisión de los 3 años, dice, mira, hace 15 días que hemos llamado a un médico, que es el médico de mi hijo, ya lo está atendiendo, ya le ha hecho una primera revisión y no va a venir más. Apunta el nombre del pediatra por si tenéis alguna duda, pero no va a volver más. Sinceridad, honestidad, y ya está. Tenemos que dar el número. ¿El número? Como que nos decían, por si nos El nombre del pediatra y su colegiado. El número del colegio. Claro. Entonces, si me dices que no vas a... Y no te vuelven a molestar nunca más. Ahora, ese tipo de cosas de no voy, no he podido, estoy malo, no quiero, no sé qué, eso sale fatal siempre. Sale fatal. Es mejor ser honesto y directamente, mira, no. Sí, pero si después de que le has dado el nombre, lo llevas una vez al pediatra privado y no vuelves a ir porque te pasas, porque además si no se enferma para que lo puedes llevar, no pasa nada, ya no te llaman, ya no te preocupas. No deberían llamarte, pero tampoco está de más, mi punto de vista. Alguna revisión. Ya que tienes un pediatra y que es bueno y que confías en él y que lo has buscado con cariño y que te ha atendido con amabilidad, llevar a un niño al pediatra, aunque esté sano, una vez al año, te quita problemas también. Te da tranquilidad y te quita problemas. Pues yo me los he buscado todas, mi hija ha ido al pediatra 3 veces. Bueno, bien, ¿no? Pero te digo, como consejo, que lo vea una vez al año. Mira, te traigo a la niña, ¿qué le pasa? Dice, no le pasa nada, pero para que le eches una mirada. Ya está. Y te vas a quitar un montón de problemas. Y cuando cumpla la niña sus 14, 15 años, ya sea autónoma
y ya nadie le obligue a ir a ningún pediatra, no, ya no vas más. Pero el ser honesto y el ser claro en esto, y todos sabemos cómo funcionan los servicios sociales, y nosotros más que nadie. Perdonad que os lo diga así, pero hemos visto auténticas barbaridades. Nos llevamos trabajando muchos años y es horroroso. Cosas tan sencillas como buscar un pediatra de confianza y llevar al niño una vez al año para que le haga un seguimiento, te ahorra todas las discusiones del mundo y todas las dudas del mundo. Todas. Y no volver a pisar el despacho de un pediatra desconocido nunca más, te ahorra muchos problemas. Ya, pero mucha gente no tiene el poder económico como para llevar a los niños igual. Pero una consulta al año. No, una vez cada 2 meses, porque si se No. ponen malos por no sé qué. Hombre, a ver, si tienes un niño, si tienes un niño que viene ya con defectos de fábrica, tienes que asumir que te va a costar un dineral y que su seguridad y su bienestar te va a costar un dineral. Hay que asumirlo, hay que asumirlo. ¿No se puede hacer un mix? Aunque un mix es peligroso, es peligroso. Sí. Es peligroso porque le vas a dar información al malo Y al bueno. que no le tienes que dar. Y es peligroso. ¿Y por qué no vienes a mí? ¿Para qué vienes aquí? ¿No te llevas bien con el otro? ¿Me estás engañando con el otro? No sé, es confuso. Rompe eso que estamos hablando de la honestidad. No lleves. Y cuando tienes un padre que es muy mayor, lo mismo, busca un médico de confianza. Y cuando el médico de confianza te dice, mira, tu padre acaba de tener un ictus, ¿qué hacemos? ¿Lo llevo al hospital? No lo lleves. No va a sobrevivir, va a sufrir más. Cuídalo en casa, atiéndelo en casa, hacemos un seguimiento y nos ahorramos el rollo este de maltratarlo. Tenerle medio podrido 15 días en un hospital para que se muera. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes un profesional de confianza, un terapeuta, gente que te apoya, que te anima, que te tal, intenta no ir a ningún sitio. De verdad. No tengo ningún odio especial por los profesionales de la sanidad pública, ni me caen ni bien ni mal. Yo he trabajado muchos años y no es mala gente ni les falta el alma, como dicen algunos. Pero es un contexto de mucho riesgo. Pero es como decía Zimbardo, el psicólogo social Zimbardo, Feliz Zimbardo, decía que el problema no es que haya manzanas sanas y manzanas enfermas. El problema es que están todos en una cesta y eso es lo peligroso. Y la cesta está mal, la cesta está sucia. La cesta la hemos vaciado muchas veces de manzanas podridas y ahí está el mal en la cesta. Y la sanidad no es que esté plagada de malos profesionales, o de que sean malos, o que sean satánicos, o que sean malignos, o que sean perversos. Es que el sistema no facilita que la cosa funcione. En el fondo, cuando se quitan la bata y van a tomar el café o la tila, son gente estupenda. Más de un médico a mí me ha dicho, qué suerte has tenido que has podido escapar del hospital. Recuerdo un hematólogo majísimo que siempre estaba en un rincón porque era de los que daban problemas y entonces lo tenían ahí en un rincón. Y digo, ¿pero por qué? Pero si es una profesión, la sanitaria es una profesión muy bonita. Ya, pero es que es la más corrupta del mundo. Digo, ¿me vas a hablar tú de jueces y de fiscales? No, como en la sanidad no hay. Digo, ya quedaremos un día a tomar café y te voy a contar lo que hay en los jueces y los fiscales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo... yo creo que hay que cuidar las palabras, hay que vigilar esos 3 principios del derecho, vivir honestamente, no hacer daño a nadie, sí, y dar a cada uno lo que le corresponde y manejar esos conceptos de prudencia, de honestidad, y todo va a ir bien, todo va a ir bien. Podéis hacer lo que queráis, que todo va a ir bien. Si haces un papelito con el cliente al cual tú le vas a hacer una terapia, ¿se puede hacer un papelito o no? ¿Contrato? Claro que sí. ¿Contrato? Si no soy sanitario, es un contrato. Yo quiero que me hagas esto. Pues yo te lo hago. Ya está. ¿Contrato? No hay más problema. Lo que sí que os pido es eso, honestidad. Si no sois lo que no sois, no vendáis lo que no tenéis. ¿Vale? Y que lo que tenéis ya es maravilloso. La capacidad de ayudar, la capacidad de apoyar, la capacidad de sanar, la capacidad de curar, ya es mucho. No tenéis por qué sentiros menos que nada, ni menos que nadie, ya es mucho. Y mientras seáis honestos y le digáis al paciente, mira, no soy médico, pero sé hacer esto. Anda que no sé, me imagino que todos habéis conocido curanderos de pueblo, ¿no? Sí, claro. Eran médicos, te arreglaban ahí un eslince, no pasaba nada. La voluntad ha sido así siempre.
Y no tenéis que sentiros ni más ni menos que nadie. Pero sí que lo que os pido es que para que todo vaya bien, honestidad, pureza en las palabras y ya está. No os cuento más. Que ya son las... Lo que vas a hacer es cortito. Cuando pides documentación en sentido de que era paciente para ser segunda opinión Sí. y se te junta la fecha del médico, lo que puedes sugerir que o haya un plazo o atender al paciente tiene que ir El plazo es de ya para allá. Yo Pues- quiero la documentación ahora, me la tiene que dar ahora. a eso voy. Normalmente los servicios de salud te dicen, bueno, tienes que esperar 15 días, un mes. No, la necesito ahora. Tengo mañana consulta con mi médico y la necesito ahora y me la tiene que dar ahora. Y yo creo que dentro del trato normal entre las personas y dentro de los razonables que somos todos, casi siempre se consigue. Tiene que haber muy mala sintonía entre un usuario y un servicio sanitario para que no te permitan tener copia de tu historia sanitaria porque lo necesitas para un médico para mañana. Claro, si tienes solamente puedes ir el martes de 12 a 2, entonces estás en el hospital. Eso. Pero sí, el derecho a la segunda opinión es un derecho universal de todos los pacientes. El derecho a acceder a tu propia documentación clínica es un derecho universal, no es incuestionable. Y el problema del plazo, bueno, pues sí, deja lo que tienes que hacer ahora, pero yo mañana tengo la consulta, yo lo necesito mañana y raro va a ser que te lo denieguen. Otra cosa es que ya entremos con mal pie. Empecemos ahí armando bronca o lío, pero la gente es normalmente razonable, sensata, es prudente, está bien, guay. Todo lo que nos has dicho lo podemos extrapolar a la salida. Sí, sí. Luis, o sea que el documento de voluntades anticipadas es distinto a la representación, al documento de representación. No es distinto porque en todos los casos lo que se está reconociendo son unas instrucciones y una representación, ¿vale? Se puede llamar voluntades anticipadas, instrucciones previas, testamento vital, apoderamiento preventivo o lo que le queráis llamar. Unos serán ante funcionarios, otros serán ante notarios. Pero todo es lo mismo. Es un acto previo a una necesidad en la que resolvemos un problema futuro. Todo es lo mismo. La ventaja del apoderamiento preventivo es que no solamente podemos hacer instrucciones sobre nuestra salud o sobre nuestra vida o sobre nuestro entierro después de la muerte, sino que podemos hacer disposiciones de tipo económico. Cuando yo entre en discapacidad, no solamente mi marido va a elegir el tratamiento, sino que también va a poder sacar dinero de mi cuenta, va a poder pagar el alquiler, va a poder vender la casa, va a poder negociar. Quizás sean instrumentos distintos, hay que buscar lo que más nos interesa, pero no es una cuestión de diferencia de concepto, sino de amplitud. Un poder preventivo y una autodelación de tutela me permite dar instrucciones sanitarias, parasanitarias y extrasanitarias, ¿vale? Es mucho más amplio. ¿Y eso está registrado en la historia como está registrado en las voluntades anticipadas? Sí. ¿Sí? Los notarios normalmente los apoderamientos preventivos los inscriben en el registro civil, pero además, si hay instrucciones sanitarias, pueden los notarios inscribirlos en el registro de voluntades anticipadas de la comunidad autónoma. Pero lo que podemos hacer también es las dos cosas. Vamos al notario, hacemos eso, lo más amplio posible, y luego hacemos las voluntades anticipadas y cuando el funcionario nos dice ¿y qué quiere introducir aquí? Y dice, pues lo que ha escrito el notario, ya está. Sí. Deposita el poder y ya está, no quiero más. Porque las voluntades anticipadas, no sé si lo tengo mal entendido, es un poco lo que tú quieres de cara a tu muerte o a tu bienestar. Sí, En ese proceso. a la convalecencia y a la muerte, ¿no? Entonces, ante el notario puedes decirle, mira, ante la enfermedad esto, ante la muerte esto, y ante la hipoteca esto, y la herencia para los hijos esto, y 1000 cosas más. Entonces cogemos eso, sí. Perdón, y con esto ya vamos a terminar porque Luis te sí, pues me perdonas. Sí. Entonces, Que tenemos que ir hasta Leda. Muchísimas gracias, Luis. A vosotros.